quería completar con dos personalidades muy fuertes a las que voy a presentar primero. Voy a decir por qué son tan importantes, que son al inicio de la Edad Media Agustín de Hipona y al final, siglo XIII, no al final de la Edad Media, aunque casi sí, pero sí de la escolástica y del pensamiento espiritual, que es Santo Tomás. Y el año que viene empezaremos justo por la Edad Media, las beguinas, todo el tema de la mística renana, para seguir en adelante. Así que daremos otras 6 o 7 clases, según el tiempo que nos puedan dejar las salas, para completar esa especie de historia global. Esto que estamos haciendo es una especie de historia global, de pinceladas generales de historia del pensamiento. Muchísimas cosas ya las sabemos, pero nos viene muy bien recordárnosla, porque ordenadamente en el tiempo y en el espacio las cosas se ven como de una manera distinta, y si hay alguien que nos ofrece esa pincelada, pues fenomenal. Yo me la ofrezco a mí misma porque me la tengo que estudiar y me viene muy bien, y vosotros porque me oís, con lo cual todos salimos ganando. A mí me encanta prepararla y estudiarla y organizarla desde este punto de vista, como una pincelada global de cosas que la cultura media de filosofía y de espiritualidad se debería de saber. Quiero decir que lo mismo que hay ciencias y saberes muy específicos que requieren de una preparación específica para una cosa específica, hay otra cosa que es la cultura general, que se decía en mis tiempos. Ahora nadie habla de cultura general, es una expresión que ni se sabe lo que es. Pero hay una cosa que es la cultura general, la cultura de una tradición tan larga como la nuestra, en la que yo me siento inmersa, por europea, por cristiana, por mujer del siglo XXI, que son cosas como que uno debe saber en la espiritualidad y saber en la filosofía. No ser un especialista en filosofía, pero en líneas globales, y es un poco lo que a mí me gusta hacer en las charlas, expresar esa especie de generalización expresiva de esa gran idea que ha gobernado el pensamiento y que nos ha llevado hasta donde nosotros estamos. Cuando el año que viene demos el contenido concreto de la Edad Media y toda la modernidad, veremos que hemos llegado al siglo XXI, a eso que luego en el siglo XX se llamó en filosofía la posmodernidad, que tiene mucha importancia en filosofía y que es el pensamiento que ustedes y yo hemos vivido cuando éramos un poco más jóvenes. Digo un poco porque en general aquí los que estamos pertenecemos a la segunda mitad del siglo XX más o menos. Bueno, si os acordáis, lo que hemos ido haciendo ha sido ver el nacimiento del cristianismo, el nacimiento del Imperio Romano, cómo aparecen los padres de la Iglesia, y luego hablamos el otro día de los capadocios del siglo IV. Si nosotros tenemos en cuenta qué es lo que preocupa al pensamiento universal, independiente de los conocimientos específicos, hay áreas. Hay un área que sigue preocupando al hombre siempre, que es el área de la trascendencia, que es el theos, en griego, theos. Luego hay otra área, que es la physis, que significa naturaleza. Y hay otra área, que es el anthropos, que es el hombre. Esas tres áreas no se pueden separar. Esas tres áreas están profundamente relacionadas entre sí. El universo, Dios, o como le queráis llamar, la trascendencia, lo último, el sentido último de la realidad, el fundamento, a mí me da igual como le queramos llamar. Todo eso se mueve en esas tres patas que están inexcusablemente unidas. El hombre sin Dios no tendría sentido. Dios es para el hombre y la naturaleza es el ámbito en el cual se mueven todo ese fundamento, toda esa cantidad de energías que somos todos nosotros. Por lo tanto, cuando uno habla de historia del pensamiento, de la espiritualidad o de la filosofía, inevitablemente trata esos temas. Unas veces de manera directa, otras de manera tangencial. Quiero decir que el pensamiento inevitablemente nos lleva a eso. No nos podemos salir de ahí. Y el pensamiento universal, no solo ya las filosofías más técnicas, como son las de Occidente,
sino que todas las filosofías del universo, incluidos los lechos teológicos en los que se han generado sus religiones, el taoísmo, el hinduismo, el budismo, todos esos lechos, no ya la religión como tal, sino lo que lo ha provocado, tienen como fundamento, como realidad, como expresión, estas tres áreas. Raymond Panikkar decía hace unos años que es que la realidad es cosmoteándrica, que la realidad no es ni solo Dios, ni solo el universo, ni solo el antropos. Aunque nosotros, hombres del siglo XXI y después de la modernidad, tratamos de separar los tres ámbitos. Nos creemos que están separados. Y además nuestra escuela, nuestra forma de percibir la realidad muy esquematizada, nos hacen ver como que las cosas están separadas. Uno sale de una clase y ya se olvida de eso y aprende otra cosa, y luego sale de otra clase. Bueno, esto es un error escolar. Cuando me refiero a escolar me refiero a toda la educación europea. Todo está junto, todo forma una unidad. Es dificilísimo separar de todo eso que pertenece a cada área. Vamos a hablar, por ejemplo, el arte. ¿El arte a qué área pertenece? Al antropos, desde luego, pero desde luego a la naturaleza. Pero a Dios, sin duda, a Dios o lo que queráis. El arte, por ejemplo, es una manifestación de la belleza última. Si no hay belleza última, no se puede manifestar el arte. Luego, todo lo que hay, y cuando digo todo lo que hay, digo todo lo que hay, incluso aquello que uno cree que no hay, incluso aquello que no tiene materia física. Cuando en filosofía hablamos de lo que hay, se refiere uno a una realidad que va mucho más allá de lo que pensamos que es lo que hay. Esa es la gran maravilla del pensamiento universal. Lo que hay no es la materia es una parte integrante, fundamental de lo que hay, pues claro, pero la materia no es más que una parte de la realidad. Nosotros del siglo XX, XXI, hemos reducido la realidad a una cosa tangible, tocable, medible, la hemos empequeñecido de una manera total y nos hemos olvidado del arte, de la filosofía, de la literatura, del pensamiento, de la palabra gratuita, de la palabra inútil. Qué importante es la palabra inútil y qué cantidad de tiempo esforzado en el hombre solamente para conseguir cosas útiles, cosas inmediatas, que tengan utilidad inmediata, y nos hemos olvidado de todo lo demás, de todo aquello. Cuando uno habla de pensamiento y espiritualidad, no tienen más remedio que ocuparse de toda esa realidad múltiple, que es todo, y nosotros formamos parte de un todo. El siglo, vamos a hablar por épocas. En un principio, la humanidad, cuando empieza en el pensamiento, todo aquello que hablamos en su momento, del pensamiento, de cómo el hombre se separa de la naturaleza, tiene una relación con lo sagrado, con lo último, de una manera natural, que ha quedado impresa en las religiones primitivas de una manera clara, en donde no hay separación entre el hombre y las cosas, y tampoco entre el hombre y la naturaleza. Durante la Edad Media se conservó, las grandes religiones tradicionales conservaron la idea de lo sagrado como que estaba en el mundo. La modernidad introdujo la idea del hombre. Y hoy, en la posmodernidad, nos hemos quedado sin Dios. Martin Buber decía, vivimos en la oscuridad de Dios. Estamos en plena oscuridad de Dios. Nunca la humanidad había estado en una oscuridad tan profunda como ahora, porque nos falta una pata del trípode. Nos falta una pata que vamos a recuperar. Se recupera de otra manera, porque no podemos vivir los unos sin los otros. Bueno, en este contexto, lo que nosotros estamos haciendo es ver en cada momento de la historia de qué nos estamos ocupando, que es lo que hemos hecho estos días. Pero ahora yo voy a hablar de la Edad Media en su principio y en su final, con dos figuras como algo así como tan grandes, tan influyentes, que han determinado el pensamiento, que por eso lo vamos a hacer a la vez, aunque les separen un montón de siglos. La primera parte estuvimos viendo el mundo griego, la antigüedad se ocupó de la physis, la physis como naturaleza. La Edad Media se va a ocupar del teos, de Dios. Y la Edad Moderna, a partir de Trento, se va a ocupar del hombre, del antropos. Son edades que han sido o antropocéntricas, o teocéntricas, o físicos.
De hecho, si ustedes estudian cualquier manual de historia de la filosofía, verán que al principio empieza siempre diciendo los físicos, los presocráticos, el mundo de los filósofos físicos. ¿Por qué? Porque en cada momento de la historia nos hemos ocupado de estos tres aspectos de una manera más específica. Hoy, el pensamiento global, en el buen sentido de la palabra, universalizador, que está tratando de romper las fronteras que hay entre las religiones. Fijaros que hay un movimiento contradictorio. Es una reflexión y ya entro en tema. Generalmente, nosotros en el siglo XXI estamos viviendo a una diseminación, que se ha diseminado, de lo político. Pequeñas comunidades que nos separamos, todo el mundo, si no miramos el mundo nos vamos, en vez de la globalización universal, estamos yendo a una ruptura, las pequeñas cosas. Y sin embargo, frente a eso, hay un deseo, sobre todo en el pensamiento teológico, en el pensamiento espiritual, sobre todo a partir de los años 80, de un deseo de romper las fronteras y de que las cosas sean mucho más transversales. Cuando nosotros éramos pequeños, apenas había transversalidad entre las religiones. Hoy día es una cosa que se da en todos los pensadores de última hora. Todos los pensadores de última hora, todos los pensadores culturalmente sabios admitidos, admiten las bondades del hinduismo, las bondades es una cosa que hoy no está en cuestión. Y sin embargo, nosotros a nivel pequeño e individual y a nivel político cada vez nos queremos dividir más. Es como una especie de, como si hubiera una enorme contradicción. Por una parte, el pensamiento cada vez más universalizador, por lo tanto más grande, más verdadero, más acercado a la verdad, y por otra parte, las pequeñas cosas de la división que carece de sentido. Es como si hubiera una ruptura. Y eso se ha notado mucho en estos 20 últimos años, a nivel intelectual, estoy hablando, a nivel intelectual. Bueno, pues la Edad Media, que es fundamentalmente teocéntrica, acaba con una visión antropocéntrica del hombre, que es el Renacimiento italiano, pero empieza con una enorme fuerza en aquello que hablamos el otro día, que eran los famosos padres de la Iglesia, que le dieron al cristianismo, que había nacido 3 siglos antes, un impulso intelectual que no había tenido hasta entonces. Pero ellos son los que formularon las verdades del cristianismo, las que le dieron forma, es lo que vimos el otro día. ¿Os acordáis los capadocios que alcanzaron unos grados de espiritualidad y de finura intelectual, ¿no? Como fueron San Gregorio, San Basilio, ya los que hablamos el otro día. Estos padres de la Iglesia han servido para dar a todo aquello que ellos habían recibido en esos 3 siglos de cristianismo primitivo, esas vivencias las fueron convirtiendo en conceptos para poder transmitirlo. No es solo un recuerdo de lo pasado, sino intelectualizar, ordenar, estructurar a nivel mental aquello que eran verdades que se vivían, pero que había que darle una forma. De hecho, eso se lo debemos a la patrística. Ya dijimos el otro día que la patrística oriental, mucho más sutil, más fina, mucho más conceptualizada, más griega, y en cambio la occidental, el derecho romano, ¿no? El derecho, el código, y luego ya no digamos todo el tema del derecho canónico, que eso ya fue el sumo de la estropicio a nivel de... Bueno, ¿quiénes representan esto? Estos padres de la Iglesia que organizaron ese pensamiento. Y una figura central es Agustín de Hipona. Pues Agustín se da en el siglo V, bueno, de hecho muere en el 430, en el siglo V de nuestra era, y ocurren una serie de cosas, que es toda la Edad Media, que por cierto hoy muchos historiadores no le quieren llamar media, porque piensan que media quiere decir que no tuvo entidad, que no tuvo fuerza, que se dio en media entre la antigüedad y la modernidad y que es quitarle fuerza. Verdaderamente tuvo una gran fuerza. Esa que se llamó la Edad Media tuvo una enorme personalidad propia, que el año que viene empezaremos por ahí. Y luego llegamos al siglo XIII, que es cuando aparece la escolástica y aparece Santo Tomás. Hoy nosotros vamos a hablar de Tomás y de Agustín. Y todo esto es donde nosotros vamos a empezar el año que viene. El año que viene vamos a empezar por aquí, para ya
Agustín de Hipona significa un hito en la historia de la filosofía y en la historia del cristianismo, porque es la primera vez que se puede hablar de un filosofar en la fe. Lo que habían hecho los padres de la Iglesia era una reflexión teológica ordenada para darle a las verdades que ellos habían ido recibiendo una estructura. A partir de Agustín de Hipona se le da una importancia al filosofar en la fe, desde una fe en este caso concreta, la cristiana, que luego van a seguir los judíos y los árabes. Después, desde Avicebrón, Avicena, Averroes, Al-Kindi, todos ellos van a crear unas filosofías medievales riquísimas en el campo del Islam y en el campo del judaísmo. O sea, las tres grandes religiones monoteístas de Occidente van a pasar 1000 años generando una teología y una filosofía muy parecida, partiendo desde sus presupuestos, pero con la misma actitud de crear un filosofar en y desde la fe. ¿Quién era Agustín? Bueno, pues Agustín de Hipona es un personaje interesantísimo que nace en el año 354 en un pueblecito pequeñísimo que se llama Tagaste, que uno empieza a buscarlo y no lo encuentra, está en el Túnez actual, que era provincia romana, evidentemente. Y era hijo de una cristiana mónica y de un soldado romano, de un legionario romano. Este niño, con una inteligencia vivísima, por lo visto, y destacadísima, vive desde pequeño en su casa, por una parte, la vida de Mónica, que fue Santa Mónica. Santa Mónica, convencida, ordenada, con un pensamiento cristiano muy vivencial de los primeros siglos, y un soldado romano que parece que en su lecho de muerte le pidió a su mujer que lo bautizara, que lo confirmara. En este ambiente vive Agustín de mucha austeridad física, no tenían dinero, vivían eso de los soldados. Y entonces él tenía varias hermanas, que luego sabemos de ellas porque él escribe una carta a sus hermanas muy bonita de mayor. Entonces Agustín, una persona de su pueblo, se da cuenta de la inteligencia de este niño y le potencia para que se vaya a estudiar a Cartago. Él en Cartago lleva una vida totalmente, pues como hacía la gente entonces, disipada, desarreglada, fuera de sus padres, solo. Vivió una vida completamente, pero con una búsqueda. Él era un buscador. Si hay una palabra, si tuviéramos que decir quién fue Agustín, hay que decir que fue un buscador nato, un hombre que buscaba, con una gran ilusión, que había, que leía todo lo que había en sus manos, en fin. Él pasó incluso por muchos momentos filosóficos distintos, se hizo maniqueo. El maniqueísmo es muy interesante, porque además el maniqueísmo da mucha tranquilidad. Lo bueno es bueno, lo malo es malo, lo malo es malísimo, lo bueno es buenísimo, y así, eso es estupendo, porque uno siempre, nos encantan los maniqueísmos, porque así nos agarramos, lo bueno siempre es lo nuestro, estamos en la verdad, todo el tema, y lo otro es malísimo, y él se hizo maniqueo. Además, Manis era una figura interesantísima en su momento, lo fue, y él se hizo maniqueo. Luego escribe contra el maniqueísmo para advertir precisamente de esta facilidad y de este error que consiste en el ser maniqueo. Pues este hombre joven tiene un hijo con una prostituta que llama Deodato, entregado a Dios se llama el niño, y entregado porque murió muy joven, el niño se muere en una circunstancia muy joven. Él vuelve a vivir a su tierra, Mónica consigue que se separe de aquella prostituta, que hoy lo veríamos fatal, hoy nos parecería políticamente incorrecto y terrible, aquella prostituta no tenía la culpa de nada más que ser la madre del niño, y hoy lo veríamos mal, y él empieza a estudiar retórica. Ya sabéis que en el Imperio Romano la retórica tiene una enorme importancia porque es la forma de poder expresar y poder convencer a otros. Y la retórica tenía un sentido muy importante en política. El buen discurso retórico era capaz de crear un buen político. Ahora los políticos no saben ni hablar. Pero entonces sí, un buen político hablaba. Y no solo hablaba, sino que tenía que convencer. Por eso la retórica era un lenguaje importante para un niño, para un hombre joven como él. Él entonces, su madre, que estaba obsesionada con la vida que llevaba Agustín, quiere venir al imperio, quiere ir al imperio. Y entonces atraviesa el mar
y se va a vivir a Roma, donde queda muy desilusionado. Estamos en plena desintegración del imperio. De hecho, el día que muere Agustín, los vándalos toman Hipona, que es su ciudad. O sea que fue muy significativo. Ese mismo día cayó en manos de los vándalos. Es decir, que Roma está ya... Entonces él había oído hablar de un tal Ambrosio que hablaba muy bien. Entonces se traslada a Milán con su madre y su hijo y empieza a oír allí en un banquito, sin que nadie se diera cuenta, a Ambrosio de Milán, que era un gran obispo y que además defiende en ese momento las verdades que creía conveniente a la luz del Evangelio. Y queda admirado, él que había sido un buscador y que había estudiado todas las filosofías, y queda admirado de la elocuencia de Ambrosio. De hecho, se hace bautizar por Ambrosio, convencido por la elocuencia del que va a ser San Ambrosio de Milán. Él había escrito una serie de confesiones que luego es un libro moderno, porque en la antigüedad no existía el sentido histórico nuestro. Y sin embargo, él hoy, en el sentido que le damos hoy a la palabra autobiografía, quizás de las primeras autobiografías espirituales, no es una biografía de tal año hice tal cosa, no, una cosa mucho más seria. Todo el proceso, él desarrolló todo el proceso espiritual en las confesiones. Y cuenta en ese libro que leyendo el Hortensius de Cicerón, que es un libro perdido, no existe tal libro ahora mismo, él dice literalmente: sentí la necesidad de encontrar la verdad inmortal e inmutable, dice Agustín. Leyendo el Hortensius sentí la necesidad de buscar esta verdad. Pues parte de esa verdad la encuentra en las palabras de Ambrosio de Milán. Y entonces Ambrosio lo bautiza. Él, que había ido a la sede del imperio pensando que él era joven y era un gran retórico y hablaba muy bien, por lo visto, y muy apasionadamente, pues resulta que ve que el ambiente allí no es bueno. Y se vuelve para volver, se va al mar para volver a su tierra, y allí mueren su hijo y su madre, Santa Mónica y el niño. Con lo cual él vuelve solo a Cartago, que es de donde él era. Al volver a Cartago, la situación social, política y cultural es muy revuelta. El imperio, los vándalos, no hay nada que hacer. Y él entonces crea una pequeña comunidad de sacerdotes que vivían juntos en una casa con un jardín. Él habla de esa casa en el jardín, en las confesiones. Y alrededor de un huerto y alrededor de un pozo, él empieza a meterse en las verdades del cristianismo. Y genera lo que va a ser más tarde los canónicos de San Agustín. Escribe una carta de vivencia de pobreza, castidad y obediencia. Ellos no eran frailes, él no funda un convento. Él lo que hace es una pequeña comunidad de sacerdotes que buscan la perfección evangélica, y a partir de ahí escribe esas confesiones. Entonces Agustín empieza a escribir para sus contemporáneos en medio de aquella confusión, de aquel tal, y sus contemporáneos le piden por favor que se haga sacerdote, sus compañeros de ciudad. Él se hace sacerdote, y cuando muere Valerio, que es el que lo ha ordenado sacerdote, lo nombran obispo, y lo nombra obispo el pueblo, cosa que entonces hacía el pueblo, lo mismo que habían nombrado San Gregorio de Nisa, como conté el otro día. Y fue casi 32 años obispo de Hipona, de la ciudad. Se conserva una obra ingente de San Agustín. No se sabe cómo era capaz de escribir aquello que escribió, porque os recuerdo cómo escribía, ¿verdad? Con una pluma de ave, un pergamino que se arrugaba, que se manchaba. Es que hoy no cree que escribe con ordenador. Para escribir, el hecho físico de escribir en aquel tiempo era ya una heroicidad. ¿Cómo escribió esa cantidad de obras? Sermones, apologías, detracciones. Escribía contra las herejías que nacían, y sobre todo quería aclarar, sobre todo verdades que la gente pudiera asimilar de manera normal. Y a eso dedicó su vida Agustín de Hipona. Muere muy mayor, había nacido en el 354, muere en el 430, el mismo día que los vándalos toman la ciudad de Hipona, donde él estaba expirando, los vándalos entran en la ciudad. Se ha tomado como un signo de lo que significa entrar en la Edad Media y acabar el Imperio Romano. De hecho, el Imperio Romano en su ciudad acaba esa historia que muere. Es como un símbolo de todo esto. De Agustín habría que hablar sin parar, habría que dar un curso entero de San Agustín, porque él estuvo escribiendo 45 años de su vida y sin parar, con lo cual... Pero vamos a ver qué verdades o qué realidades que han llegado hasta nosotros son importantes
para que entendamos la fuerza que tuvo el pensamiento de Agustín. Parece que él tuvo varias hermanas que sí que crearon una comunidad espiritual, a las que él escribe unas cartas que se han conservado muy bonitas de lo que debe ser la perfección cristiana, lo que es la perfección. Él por lo pronto empieza en pequeños opúsculos a atacar aquellas herejías que iban saliendo. Era normal, dijimos el otro día, porque lo mismo que el pensamiento se iba estructurando en verdades, pues también era normal que la herejía surgiera, porque si es un pensamiento que se va creando, el cristianismo está ensayando qué verdades tiene que transmitir, pues llega un momento que es lógico que aparezcan muchas verdades que eran verdades a medias o desviadas, y entonces por eso aparece el canon. Es decir, vamos a ver qué escrituras se consideran canónicas, cuáles son verdaderas y cuáles no, porque si vale todo, entonces esto se convierte en una especie... Porque nosotros nos miramos la palabra herejía una cierta reverencia. Uy, guardan una verdad. Pues claro que guardan una verdad. Naturalmente, hay muchos disparates, pero es que en un momento dado hace falta colocar un límite para ordenar el pensamiento. Eso lo hace muy bien Agustín, porque era muy riguroso. Él tenía una clara formación platónica y sobre todo neoplatónica. Y él en esa formación neoplatónica organiza muy bien el pensamiento. Primero contra los donatistas. Voy a hablar del pelagianismo y de los donatistas, que son los primeros escritos, para luego hablar ya del pensamiento de Agustín. El donatismo viene a decir una cosa que siempre ha sido una tentación en todas las espiritualidades, no solo en el cristianismo primitivo, que es la separación entre perfectos y los menos perfectos. Entonces, los perfectos y los menos perfectos tendrían que estar separados, con lo cual Donato establece una separación entre lo que podríamos llamar la sociedad eclesiástica y la sociedad civil. Y que la sociedad eclesiástica no tenía por qué darle a la sociedad civil ningún tipo de explicaciones y una cierta desprecio hacia esa sociedad civil que se quedaba sin ser perfecta, porque los perfectos formaban parte de la sociedad eclesiástica. Eso ya hoy nos suena fatal, pero entonces también le sonó fatal a San Agustín. Y dijo, nada de eso. Y contesta, la sangre de Cristo se derramó por todo el mundo, por los eclesiásticos, por los no eclesiásticos, por los guapos y por los feos, por los tontos y por los listos. Y por lo tanto no hay nadie que pueda establecer una línea entre sociedad civil y sociedad eclesiástica. Eso ya para empezar. Y segundo, eso de que la purificación esté nada más que los eclesiásticos, ¿quién ha dicho eso? No, por desgracia no. Tan puros como los demás. Y entonces el donatismo, con esa que luego en la Edad Media lo van a querer, algunas sociedades secretas lo van a querer repetir, como los bogomilos, que querían esa perfección, esa purificación de ángeles, que nada tiene que ver con el terreno de la materia humana. El hombre es materia humana, el hombre es barro, y las cosas se dan juntas. Es eso de la purificación. Eso es una cosa que es una tentación enorme. En muchos de los pensamientos de la New Age hay esa tentación. Lo digo ya desde ahora para el que esté metido en eso. Bueno, entonces, Donato viene a decir, lo que importa es la purificación del oficiante. Y por lo tanto, los grandes misterios, que se llamaban así a los sacramentos, solo tienen valor si lo ejecuta, lo ejercita una persona perfecta y pura. Y Agustín le contesta, eso sería lo ideal. Pero el sacramento sigue teniendo el mismo valor, aunque el que lo ejecute no sea puro. Es lo que se ha llamado en la historia de los dogmas el ex opere operato. Lo digo por si lo vais a ver escrito por ahí. El ex opere operato. El sacramento tiene valor en sí mismo, independiente. ¿Que sería ideal que la persona que lo ejercita fuera puro? Pues desde luego. Pero, por ejemplo, el sacramento, una consagración, el sacramento de la penitencia y el sacramento del matrimonio, tienen, digo esos tres porque son los que usamos los demás, no hemos hecho el de el mundo del sacerdocio, el orden, etc. El valor está en sí mismo, ex opere operato, independiente del que lo ejercita. Eso contra el donatismo. ¿Por qué? Porque el valor de la consagración es en sí misma hecha independiente de que la persona que lo ejercite sea pura o no. Eso es muy importante a la hora de transmitir el sacramento en la comunidad cristiana. Porque en la comunidad cristiana ha habido muchos representantes muy santos y otros muchos nada santos. Y sin embargo, el sacramento como tal
tiene valor para el que lo recibe, que ese sí que tiene que estar purificado. ¿Lo hemos entendido? Estas son cosas que hay que saber, que si no te las explican, vosotros sois muy jóvenes, pero hubo una película que se llamó Bala Rasa, famosísima, en que un antiguo sacerdote se dedica tal, y un día borracho perdido en un bar, bueno, en un pub, consagra el vino y se da cuenta que ha consagrado, porque él es sacerdote. Y se trata todo el vino, el entero, cuando se da cuenta del vino. Quiero decir con esto, estas cosas que nos parecen pasadas tienen un valor. El sacramento es un signo de unidad. Sacramento significa símbolo que mantiene un valor en sí mismo. Por lo tanto, el valor en sí mismo del sacramento se transmite aunque la persona no sea pura. Esto es lo importante. Esto es muy importante. Un sacerdote poco ejemplar puede perdonar los pecados si quiere hacerlo y puede hacerlo en el acto de la confesión y puede consagrar, etc. Otra cosa es a su nivel personal lo que eso signifique, pero a nivel objetivo, ex opere operato, tiene valor en sí mismo. Esto es importantísimo. El donatismo, se lo debemos a San Martín, esta defensa. Y otra defensa fue el pelagianismo, Pelagio, que atraía mucho a la gente y venía a decir algo así como: el hombre puede alcanzar la salvación por sí solo, y la puede alcanzar porque sí. Y Agustín dice, por sí solo no, hace falta eso que llamamos la gracia. Y la gracia es simplemente la intervención de la vida divina en la vida del hombre. Y que interviene cuando él quiere, como quiere y de la manera que quiere. Y no podemos despreciar la gracia en los momentos de la vida personal de cada uno. Porque a cada uno la visita de Dios se produce cuando quiere, aunque no tenga la forma de Dios, aunque no le llamemos Dios en ese momento a la gracia. Pero lo que está claro es que la gracia es necesaria. Pero eso tiene está involucrado con problemas de carácter filosófico del tema de la libertad y el tema de eso que hemos dado en llamar el pecado original. Voy a explicarlo un poco para que veáis por qué tiene tanta importancia, ¿no? Normalmente no se entendía por qué, si el hombre había sido redimido por Cristo, no vivía en estado de gracia perpetua. Y por otra parte, se veía que el mal es un hecho que el hombre comete. Y entonces hay que unir. Claro que hay cantidad de elementos que son filosóficos y también luego teológicos. El tema de la libertad, el tema de la voluntad, el tema del mal, el tema del pecado. Voy a ver si soy capaz de explicar las cuatro para que entendamos qué relación tienen entre sí y qué valor tiene la tradición, todo eso. La libertad es lo más grande del hombre, decía Agustín. Y Dios ha corrido el riesgo de hacernos libres. Y al hacernos libres, ha permitido que el hombre se equivoque y por lo tanto ha permitido el pecado. El pecado es un acto de libertad humana cuando uno organiza mal su libertad. Pero está por encima del propio mal el hecho mismo de la libertad. Dios podía habernos hecho robots muy perfectos, robots organizados para el bien, pero no. Él quería que el que fuera el bien fuera libremente hacia el bien, no condenadamente hacia el bien. Él no creó un mundo robótico perfectamente ordenado, donde las cosas estaban ordenadas para el bien, que hubiera sido muy fácil y desde luego no sería este mundo. La grandeza de este mundo consiste en que podemos decir que no a Dios. Esta es la gran cosa. Esa es la libertad humana. La libertad está unida al tema de la voluntad. La voluntad es lo que hace que yo diga que sí o que no. Entonces, vamos a ver luego en Tomás que la voluntad, para el mundo clásico, estaba unida irreversiblemente al bien. ¿Por qué? Porque ellos decían, hombre, un ser que es inteligente, que ve el bien, naturalmente querrá el bien. Ese querrá es la voluntad. Luego la voluntad lo que hace es querer el bien inevitablemente. Ya en el siglo XIV se dijo no, el hombre puede no querer el bien. Pero hay que esperar al siglo XIV, a la vía moderna, que no hemos llegado. Lo explicaremos el año que viene. Este año lo que tenemos que decir en Agustín es que él decía, sí, existe la libertad y la voluntad tiende al bien, pero en el hombre existe una tendencia desde Adán al mal.
Y esa tendencia es la que hace que el hombre no alcance siempre el bien que quiere. De hecho, Pablo Betarse decía muchas veces, hago el mal que no quiero y no el bien que quiero. Decía, lo dice en varias ocasiones, pero alguna muy desesperado. ¿Cómo es posible que yo hago mucho más el mal que no quiero en vez del bien que quiero? ¿En qué se basa el tema del pecado original? La idea es que cuando Adán rompe su pacto en el paraíso, al romper el pacto con la divinidad, el pacto que es la armonía del paraíso, el pacto de la vida natural perfecta, donde todo estaba ordenado y todo bien, él era el único que podía romperlo. Por eso toda la metáfora del árbol del bien y del mal. Él lo que hace es elegir en libertad una opción que no estaba prevista e introduce esa palabra que nosotros hemos creado, que se llama pecado. El pecado es introducir el desorden en la paz perfecta. Cuando la paz es perfecta, cuando está todo ordenado, cuando está todo bien hecho, aparece el hombre e introduce con su libertad esa ruptura del orden. Y esa ruptura del orden que el hombre introduce con su libertad es lo que llamamos pecado. Como el hombre está representado en Adán, Adán es el símbolo de hombre, eso significa la palabra Adán, hombre, ¿no? Pues en él queda toda la humanidad expresada en esa ruptura con lo divino, que es lo que nosotros hemos llamado luego pecado original. ¿Lo entendemos? Nosotros, al ser descendientes de Adán, y los hombres de la realidad, los hombres, la naturaleza humana, ha sido marcada por esa desobediencia, que es mucho más que una desobediencia. La desobediencia es la forma que tenemos de contarlo, la forma en que el hombre rompe con el orden de la naturaleza. Y rompe libremente porque quiere. Por eso aparece la serpiente, que es el bien y el mal, y aparece la opción. Todo eso son símbolos de cómo el hombre utiliza mal su libertad. Y al usar mal su libertad, rompe, y al romper genera el pecado en el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hombre, al pertenecer a la raza humana, a esa unidad primordial primigenia que está en Adán, nosotros todos, no es que pequemos, sino que nacemos con la tendencia a hacer lo mismo, porque está en nuestra naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa explicación ha servido luego para que la Iglesia quiera organizar el pecado como una cosa que es una tendencia natural a esa ruptura, y ha creado en esos símbolos que son los sacramentos, como un intento de reparar para que el hombre use también la libertad. Yo, si quiero, puedo reparar el mal que hago y que quiero. ¿De acuerdo? Es un poco un esquema muy básico, pero que hizo lo que llama San Agustín. El esquema de la gracia, el esquema del pecado, que es la libertad. Está claro que Agustín es un gran defensor de la libertad humana. De hecho, tiene un pequeño tratadito que se llama De Libero Arbitrio, que es una preciosidad. De libero arbitrio, es decir, la capacidad que tiene el hombre de decir que no, de dirigir. Y esto es modernísimo. Esto no se va a hacer luego hasta el siglo XVII, esta discusión. Y ya en el siglo V, Agustín de Hipona lo propone como un tema importantísimo. Es el tema de la libertad humana. Y la libertad consiste en el fondo, la capacidad que tiene el hombre de dirigir su conducta. Eso es la libertad. Es la capacidad que tenemos de dirigir nuestros actos hasta fines que nos proponemos nosotros mismos. Y eso es la voluntad. La voluntad es la capacidad que tenemos de dirigir la libertad hacia aquellos fines que nos hemos propuesto nosotros mismos. ¿Lo hemos entendido? Esa es la definición que da la filosofía y que da la teología. Es decir, la voluntad nos sirve para ordenar nuestra conducta a aquel fin que queremos que sea. Pero el que elige el fin somos nosotros mismos. Por lo tanto, en el fondo somos mucho más libres de lo que creemos y a veces de lo que quisiéramos, porque es más fácil no ser libre. Mucho más fácil. ¿Por qué tienen tanto éxito todas las sectas y todas aquellas órdenes de carácter sectario? En la Iglesia tenemos varias. ¿Por qué? Porque es comodísimo. A usted le dicen a cada uno lo que tiene que hacer en cada momento y yo me atengo a eso que tengo que hacer, excusando mi libertad personal y quitándome la responsabilidad de la libertad. Yo hago esto y me salvo.
además que hay que preguntarle qué es eso de salvarse, oiga, ¿usted tiene claro lo que es eso? No, es que nos han enseñado muy mal. No, señor, hay que ser libre. Y eso es dificilísimo. Y no nos gusta nada, porque tenemos que estar decidiendo, continuamente eligiendo. Y con el riesgo de la equivocación. Pero precisamente el riesgo de la equivocación es lo que nos hace grandes. Porque si no tuviéramos riesgo a la equivocación, ni seríamos libres ni seríamos grandes. El hombre es grande frente al hipopótamo y frente al perro porque yo puedo decidir mi voluntad y la puedo dirigir hacia el bien que quiero y que elijo. Y en eso consiste la santidad, en definitiva. Elegir el bien. Y elegirlo libremente. ¿De acuerdo? Sigamos. Agustín de Hipona ha introducido en la filosofía y en el pensamiento una cantidad enorme de cosas que damos por supuesto. Por ejemplo, cuando hablamos del pecado original, pues estamos hablando de todo esto sin saber muy bien lo que decimos, pero es todo esto lo que dice San Agustín. Pero tiene cosas interesantísimas. Por ejemplo, todo el tema de la creatio ex nihilo, que es una cosa que dice Agustín y que luego la Iglesia ha tomado como la mejor explicación. En el mundo griego, tiempo, espacio, realidad, todo era lo mismo y había existido desde siempre y para siempre. En el mundo griego no existe el concepto de principio. El concepto de principio se introduce en la historia a través de los judíos. Los judíos introducen en la historia el concepto de historia, el concepto de principio y fin. Y ustedes y yo somos judeocristianos. Es decir, Occidente tiene el concepto del tiempo de los judíos. Un principio, un desarrollo y un final. Más lo tenemos metido en nuestras células cerebrales. Para nosotros el tiempo es un desarrollo. Por eso nuestros verbos, nuestras palabras, tienen pasados, pretéritos, presentes y futuros, que es como establecemos nuestra comunicación con el mundo, a través de esa lengua. Bueno, pues en el tiempo dice cosas preciosas San Agustín. Primero dice, ¿qué es el tiempo? No sé si me va a dar tiempo porque tengo muchas cosas que contar, he traído el texto. Si nadie me pregunta lo que es el tiempo, lo sé. Pero si alguien me lo pregunta, no lo sé, dice San Agustín. El tiempo es una cosa fácil de ver, es un sucederse. Pero mientras que hay tiempo no hay eternidad, porque en el tiempo no hay sucederse. En Dios, esa cosa o lo que queramos llamar, es un eterno presente, un hoy. Ese hoy de los salmos continuamente, hoy te engendré, hoy, ese hoy es el eterno presente de Dios. Dios no se mueve hacia el pasado ni hacia el futuro. El pasado y el futuro son sucesiones de acontecimientos. Pero entonces, la creación, ¿cómo interrumpe? ¿O cómo irrumpe? Y él dice, la pregunta por el antes de la creación no tiene sentido, porque no había antes. A que nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Es que somos judíos. Es que el antes, no hay antes, no hay antes, no hay antes. En el instante que Dios crea, es decir, se expresa a sí mismo, aparece el tiempo, como condición de aquello que no es la eternidad. El tiempo es la condición de lo que no es eterno. Y aparece en el instante que hay cosas que se pueden medir con el tiempo. Pero si no hay cosas que no se pueden medir con el tiempo, no hay tiempo. No hay un antes de, sino que en el instante en que Dios muestra, Dios, como queramos, esa realidad, es cuando aparece el tiempo, que es la medida de esas cosas que ocurren. Pero antes no había tiempo. Por lo tanto, la creatio ex nihilo, que es lo que introduce el cristianismo frente al mundo griego, es la creatio, la creación de esa realidad de Dios. Y en ese instante aparece el tiempo de la nada, ex nihilo, de la nada. Se crea de la nada. Y se crea, dice Agustín, por superabundancia de amor. Es decir, Dios no podía más consigo mismo y expresa hacia afuera. Y al expresar hacia afuera aparece el universo, que aparece el hombre, que aparece todo lo demás. Que es la expresión hacia afuera de esa realidad última. Dios crea por sobreabundancia de amor. También se lo debemos a San Agustín. Otro tema importantísimo de Agustín es el tema de las dos ciudades, que es la obra capital de Agustín, en la que luego va a meter teología, moralidad. Bueno, él viene a decir que el hombre está hecho en su naturaleza para buscar.
Somos buscadores, que es lo que él era. Y buscamos la verdad allí donde está. Queremos encontrar la verdad. Y que la verdad, según San Agustín, está en el interior. Interredi, mira dentro de ti. Nolis foras ire, no vayas fuera. Interredi, nolis foras ire. No vayas fuera. Cuando quieras buscar la verdad, búscate dentro de ti mismo. Porque dentro de ti mismo está tu propia existencia, que ya es el más grande de todos los misterios. ¿Por qué existe? ¿De qué manera existe? ¿Cómo has venido a ser? ¿De dónde procede tu existencia? Y ese proceso de la existencia, ese análisis de tu propia existencia, ya es el misterio de tu propia reflexión. Busca dentro de ti, interredi. Por eso la interiorización es el principio de conocimiento. Pero esa interiorización, esa búsqueda, está basada en esa cosa trascendente que va más allá de mí, de la naturaleza, que es el fundamento de todo lo que hay. Y ese fundamento, como es eterno, inmutable, inmenso, infinito, pues hace que uno esté buscando continuamente, nunca llegas al final. Esto no es una búsqueda que uno encuentre mira, ya he llegado. No, es que no llegas nunca. Por más que busques, por más que nunca llegas, porque hay toda esa verdad última, en definitiva, que nos sobreabunda. Eso quiere decir que nos trasciende, es decir, que está más allá de nosotros. Está en nosotros, pero más allá de nosotros. Está por encima de nosotros. Y eso es lo que nos hace buscar incesantemente la verdad. Entonces, la verdad hay que buscarla con la razón, con el intelecto y con el amor. La razón es la racionalidad, que va a tener un enorme desarrollo a partir del siglo XVII. Cuando habla Agustín, habla de intelecto. El intelecto es la capacidad de inteligir, es decir, de comprender más allá de la apariencia. Eso significa intelecto. Significa comprender la universalidad de la realidad. El intelecto es la búsqueda de todo hombre en aquello que no comprende, que no sabe, que va buscando continuamente. Y el intelecto cumple su misión. Pero el intelecto, él dice, y de ahí se va a derivar toda una forma de conocimiento en la Edad Media, el franciscanismo, por ejemplo. Sin amor no tiene sentido. Uno busca, pero busca además por amor. El intelecto solo comprende, pero al no amar no saborea la verdad. Y la verdad no solo se comprende, sino que se saborea. Por lo tanto, comprensión, amor, conocimiento van profundamente unidos. El amor sin conocimiento, horrible. Y el conocimiento sin amor, gran infierno, que dice Matilde. No, ¿para qué quiero el conocimiento si no amo? Y el amor sin conocimiento es ceguera, es pobreza. Por lo tanto, a partir de Agustín, esa búsqueda del conocimiento y de la realidad es una búsqueda incesante de la propia naturaleza humana, inmersa en esa realidad que hemos dicho que te trasciende, en ese teos, o como le queramos llamar, que nunca es saciable. Por eso la sed nunca se sacia. La sed nunca se sacia. Siempre tenemos más sed, siempre queremos más. Nunca alcanzamos la felicidad, porque siempre hay algo más que conseguir. Y esa búsqueda de la felicidad y esa sed que no se sacia está fundamentada en esa trascendencia, guiada por el intelecto, por la libertad y por la voluntad. Memoria, entendimiento y voluntad son las tres grandes facultades del alma que luego va a desarrollar Santo Tomás. En cuanto al tiempo, él dice, como ese presente total es la eternidad, pues nosotros tenemos un presente del pasado, que es lo que llamamos memoria. Un presente del futuro, que en el fondo es lo que necesitamos saber para llegar hacia adelante. Pero hay un presente del presente, que es la verdadera intuición, que es donde el hombre vive. El hombre vive en el presente del presente, porque en el instante que ya estoy diciendo esto, inmediatamente se está convirtiendo en pasado. Es un fluir del tiempo que se convierte en pasado. Ya ninguno de los que estamos aquí podemos recuperar a las 7 de la tarde cuando hemos llegado. Pues muy inteligente que seamos, venga, vamos a volver a las 7 de la tarde. Pues no, ninguno de los que estamos aquí. El tiempo es un fluir incesante en que hace que el presente convierta en pasado inmediatamente el presente. Es todo el tema del tiempo que está muy elaborado en Agustín de Hipona. Y por último, aplicando todo este tema del tiempo a las ciudades, hay que decir que la gran obra de las dos ciudades
es un esquema gigantesco del proceso de la lucha entre el bien y el mal, que era lo que de verdad había movido la obra de Agustín. La gente al principio, cuando descubrió aquella obra gigante de 20 tomos, pensó que estaba hablando de la caída del Imperio Romano. Y claro, no. Él estaba hablando de las dos ciudades, es decir, de las dos fuerzas que se contraponen de manera cósmica. Aquella ciudad, dice él, que vive para el amor y aquella ciudad que vive para el odio. Aquella ciudad que vive pensando en la eternidad como ese eterno presente continuo en que cada una de sus acciones tiene un valor eterno, y aquella otra ciudad que es efímero porque el odio lo cambia todo, lo trastorna, lo rompe. Y esas dos ciudades serán en la historia, las ciudades de la historia, desde Israel, él hace un análisis desde Israel a Roma, Atenas, está pasando por todas esas ciudades, pero donde de verdad se da es en el corazón del hombre. El corazón del hombre es el escenario de las dos ciudades, el escenario de las dos tendencias, el escenario de la lucha entre el bien y el mal. El bien es claramente el acercamiento a esa trascendencia, voy a decir una redundancia, que nos trasciende, que está más allá de nosotros, donde se concretan la belleza, el amor y la verdad, que son los tres grandes trascendentales del ser de Platón. Verdad, belleza y amor, ahí. Eso es el bien. ¿Pero qué es el mal? Bueno, pues el mal no tiene valor ontológico, es decir, no existe. Voy a explicar esto un momento qué quiere decir. El ente es aquello que es en sí mismo. Valor ontológico quiere decir que tiene valor en sí mismo. A partir de Agustín se queda muy claro en filosofía que el valor del mal es simplemente una carencia. El mal es la carencia de bien, no que valga en sí mismo. Manes, el maniqueísmo, había mantenido que el mal y el bien tenían el mismo valor ontológico. Es decir, que si había, por decir de alguna manera, un dios del bien, tenía que haber un dios del mal. Y había dos valores ontológicos en perenne lucha. Y Agustín dice, nada de eso. Hay lo que hay, y lo que hay es por definición el bien, que es el valor trascendental del ser. Bien, verdad, bondad, unidad, el ser. Y eso hay, eso es lo que hay. Por eso se llama lo que hay, el ser. Pero el mal no hay, porque no tiene valor ontológico, no es en sí mismo. El mal es toda carencia de bien. Lo mismo que en un enfermo, lo que hay es la carencia de la salud. Y en un feo o una fealdad, lo que hay es la carencia de belleza. No es que sea en sí mismo un valor o un contravalor, sino la carencia de lo que debía de haber. Verdad, belleza, bondad. El mal no existe, por lo tanto, es simplemente la ruptura del bien. ¿Y quién ha generado muchas veces el mal? El corazón del hombre. El corazón del hombre ha generado el mal porque ha creado carencia de bien allí donde debería de haber bien. Donde hay justicia, si lo que hay es injusticia, genera el mal. El valor de la verdad y falsedad genera el mal. Es decir, si los valores en sí mismos de lo que las cosas son están rotos, entonces lo que hay es una carencia de bien, una carencia de verdad, una carencia de bondad, y eso es el mal. Por lo tanto, toda esa lucha de las dos ciudades, que en un principio se le había dado un sentido político, y de hecho durante toda la Edad Media se estudió, y a partir del siglo XVI se puso de moda Agustín en los estudios políticos, con Maquiavelo, todo el tema de las dos ciudades, la lucha del bien y del mal. Pero la conclusión es que ese mal y ese bien, donde de verdad tienen sentido, y en el escenario en que se producen, es en el alma humana, es en el corazón del hombre. Agustín, como ves, ha dejado a lo largo de la historia del pensamiento montones de cosas que nosotros admitimos como dichas y que están ahí, ¿no? El tema del tiempo, el tema del pecado original, el tema de la verdad, el tema de la libertad, es un tema que Agustín trataba enormemente. Agustín, además de eso, llevó una vida espiritual a partir de su conversión muy perfecta, porque aunque no formó una comunidad en el sentido del monacato de San Basilio que hablábamos el otro día, sí genera una comunidad de personas que querían vivir en la perfección evangélica.
Y la perfección evangélica para él no era más que la búsqueda de la verdad allí donde estaba, y ese camino de búsqueda, ese camino de perfección que nunca acaba. Por eso realmente en todas las grandes tradiciones espirituales, y desde luego en el cristianismo, y en estos grandes del cristianismo, la búsqueda es siempre un caminar, un camino. Estamos siempre en camino. El caminar es lo que nos hace el ir buscando. Por eso muchas veces el volver a decir, uy, pero si no he avanzado nada, uy, que eso es muy bueno, señal de que va bien. Lo malo es cuando dice, ya he llegado. Uy, qué bien, qué perfecto soy, qué guapo soy, qué bien estoy, qué bien lo hago todo, y yo que soy más perfecto que los demás, pues mirad qué bien estoy. Eso es la negación absoluta del camino espiritual. El camino espiritual es el que está siempre empezando el camino, el que nunca está contento, el que cree que no ha hecho nunca nada bien, el que cree que debe empezar continuamente, que es lo que nos pasa generalmente a casi todo el mundo, que siempre tenemos que estar empezando porque no llegamos a ningún sitio. Y entonces esa es la realidad. Bueno, pues un montón de siglos después, San Agustín muere en el año 430, aparece en Italia otra figura monumental del pensamiento espiritual y filosófico que se llama Tomás de Aquino. Nació en el año 1224 y muere a los 49 años, no llegó a los 50. Tanto él como San Francisco como San Juan de la Cruz murieron jóvenes, pero fue una vida tan plena que no necesitamos el tiempo. Es que el tiempo lo necesitamos los demás, ellos. Bueno, Tomás de Aquino era hijo de los condes de Aquino, eran 7 hermanos y de ascendencia alemana. Leí un libro, por cierto, una vez, es que he leído todo tipo de cosas raras, entre ellas un libro escrito por un alemán que decía que aunque había nacido en Italia, este es un curso que hago para entenderos un poco, pero que era verdaderamente alemán, que era alto, con los ojos azules, rubio, y que no era morenito y bajito como los italianos. Lo decía literalmente el libro, escrito naturalmente por un alemán, claro. Bueno, pues en ese libro, que yo aprendí mucho a pesar de eso, pero decía disparates de todo tipo, no, decía que él era sobrino de Federico Barbarrojas, una alera de la nobleza bávara, y que también pertenecía a los descendientes de los reyes normandos que reinaron en Sicilia durante un tiempo. Él vive al lado de Nápoles, en Aquino, y su madre lleva a este niño, que es de los pequeños, al monasterio a que su hermano, tío del niño, pues lo eduque un poco y tal. Lo que pasa es que el niño quiere quedarse a los 14 años y el tío le dijo que no. Muy sabiamente le dijo, no, tú tienes que volverte a tu casa, formarte, educarte, y ya el día que seas mayor te viene. Pero él hizo una especie de votos interiores o votos suyos en el que quería dedicar su vida a la búsqueda de la verdad. Este niño grande, se llamaba el buey mudo, de grande que era, y porque no hablaba una palabra. Eso sí, cuando hablaba, en la Universidad de París los dejaba todos callados. Tanto es así que la Iglesia lo usó como parapeto para defenderse de los franciscanos, porque hablaba tan bien, de una manera tan perfecta y tan razonada, tan ordenada, que mandaron a él a la vez. Pero no adelanto, os lo cuento. Entonces, este niño vive en su casa y sus hermanos se preparan para lo que eran entonces los caballeros de su época, para la guerra, para los combates. Él no quería. Y se cuentan todo tipo de anécdotas de cómo sus hermanos se metían con él porque él estaba leyendo y le pedía a su tío libros de lectura y bueno, pues un día le metieron una chica en la habitación y todas estas cosas que se cuentan de Santo Tomás y otra vez pues ya sus hermanos, cansados de tanta santidad, tan joven, lo metieron en una torre y lo tuvo que descolgar un criado muy amigo de él, que lo descolgó con un cesto. Lo descolgó con un cesto porque allí lo tenían los hermanos guardados. Aparte de esas bromas y esas cosas, él a los 20 años entra en contacto con una nueva espiritualidad fundada por un español, Domingo de Guzmán, que son los dominicos. Acababa de ser fundado, era una orden mendicante del tipo de entonces, de su época, de pobreza extrema, de búsqueda, pero de búsqueda intelectual de la verdad. Y eso le atraía muchísimo a Santo Tomás. Contemplata alis tradere, llevar a los otros contemplata, lo contemplado. Contemplata es un neutro plural, que significa todo lo que uno contempla. Y la contemplación se da con el ojo interior. Y por lo tanto, todo aquello que uno contempla, que sabe, que aprende, tiene que comunicarlo a los demás. Y eso es el lema de los dominicos. Contemplata, todo el contemplato, alis, a los otros, tradere, traer. Traer a los demás lo que eres capaz de vivir. Y eso es lo que hizo
y enamorado de ese lema, entra en los dominicos. Su tío lo había mandado a los 16 años a la Universidad de Nápoles, de forma que a los 20 años, cuando entra en religión, entra dominico, era un hombre que ya tenía una formación académica de 4 o 5 años. Luego lo mandan a Colonia, nada menos que con el que va a ser San Alberto Magno, el gran santo patrón de las matemáticas, otro hombre excepcional. Claro, dos hombres excepcionales juntos hacen cosas excepcionales, con lo cual se formó, se educó, y entonces cuando lo mandan a la Universidad de París a defenderse contra algunas desviaciones o lo que la Iglesia consideraba excesos de los franciscanos, y mandan a este hombre grande, alto, fuerte, que debía de tener efectivamente muy buena presencia, a hablar, y se conquista la universidad. Él iba en plan de alumno y acabó siendo magíster de la Universidad de París con 25 años. Claro, lo hizo todo muy deprisa porque se murió joven. La gente que se muere muy pronto lo hace todo muy deprisa. No, sí, fijaros bien, yo es una idea que tenía cuando estudié y la he aplicado, y es verdad. Esa gente que muere tan joven es que han hecho muchas cosas. Es que el tiempo no tiene nada que ver con el calendario. Entonces, él se va a la Universidad de París y hace magíster y empieza a escribir, primero por orden del Papa. Le pide por favor que escriba la Summa contra Gentiles. Había muchas formas de escribir. Había la forma que eran pequeños libelos, pequeños, de la universidad. Luego había lo que llamaban las cuestiones conlibetales, en las que los alumnos, conlibet quiere decir discusión según aquel del que hablaba. Entonces, había una especie de resúmenes de las cuestiones conlibetales y había unos resúmenes que eran lo que hoy podríamos llamar apuntes de clase. Pero no existía la summa. La summa era un pensamiento completo alrededor de una idea, alrededor de una cosa. Y el Papa le pide que escriba una summa contra gentiles. Y entonces él hace un análisis pormenorizado y perfecto de las herejías y de las verdades que el cristianismo defiende frente a estos movimientos que nacían y que había que defenderse. Pero mientras tanto, él ha tenido un encuentro que va a modificar la filosofía occidental. Él se ha encontrado con Aristóteles. El filósofo de la Edad Media había sido Platón, y Agustín, al que había leído, era Platón. Pero de repente él se encuentra con Aristóteles. Es verdad que traducido por los árabes, traducido por Averroes, que fue el gran traductor. Pero él no está conforme con esa traducción de Aristóteles. Entonces manda a otro dominico que se llama Guillermo de Moerbeke a traducir directamente las obras de Aristóteles al latín, sin pasar por el mundo árabe, o sea, del griego al latín. Y él maneja las traducciones directamente de Aristóteles porque parecía que él no sabía griego. Y conoce directamente, y queda fascinado por el pensamiento de Aristóteles. Tanto es así que él hace una mezcla del pensamiento de Aristóteles con el pensamiento cristiano. Y entonces escribe por encargo de Gregorio X, que es un papa que queda enamorado de la figura de Tomás de Aquino, lo que se llamó la Summa Teológica, que es la base de todo el pensamiento filosófico cristiano. Es decir, luego todo lo que se ha construido del pensamiento filosófico cristiano se ha construido sobre la Summa Teológica de Santo Tomás. Santo Tomás es llamado por este papa al concilio de León para que le ayude, como los papas llevan a los concilios consejeros de teología, y él lo llama el papa, y él, cuando va camino del Luneste, con unas mulas llenas de su obra, de su trabajo, tiene un éxtasis que le produce la muerte. Probablemente no se sabe si la muerte se la produjo el éxtasis o el éxtasis se lo produjo un cansancio intelectual, un cansancio brutal. El hecho es que él tiene el día de San Nicolás de Bari, el 6 de diciembre del año 1174, que es cuando muere, una especie de éxtasis, y empieza a decir: por favor, quemad todo lo que he escrito. Lo que he escrito no tiene nada que ver con lo que he visto. Y muere. Bueno, muere jovencísimo. Jovencísimo. No quemaron las obras de Tomás de Aquino, y gracias a eso tenemos un libro. Sí. Las obras, los libros no sé de qué van, ni siquiera los malos. Queda toda esa especie de panorama intelectual que se ha llamado el tomismo y que forma parte de la escolástica cristiana. Cuento un poco. La escolástica es la enseñanza de escuela.
La palabra escuela aquí tiene un sentido con mayúscula, de aquello que está arreglado, ordenado, entendido, comprendido. Durante la Edad Media había una serie de escuelas que llamaron escuelas palatinas, es decir, que al lado de los palacios existían escuelas para aquellos que querían formarse, que normalmente eran clérigos o hombres de iglesia, y estudiaban el trivium y el quadrivium. El trivium, que era la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium, que era la geometría, la música, la aritmética y la astronomía. De forma que había 7 artes que se llamaron las 7 artes liberales. Y era lo que la gente culta sabía. Gente culta había poquísima. Era un privilegio alcanzar esto. Pero cuando aparecen las universidades, en Bolonia se empieza a llamar Universitas Scholarum, que quiere decir unidad entre los distintos escolares, que se reunían para discutir bajo la guía de un maestro. La universidad no era para impartir clases, como hemos hecho luego los demás, clases de carácter exponencial, sino que eran discusiones que un maestro dirigía, ordenaba y que luego recogían esas cuestiones libertales de las que hemos hablado. Y así nace la universidad. La primera, la de Bolonia, la más importante en filosofía y teología, la de París, y luego la de Salamanca, que fueron las 3 grandes universidades que nacieron en el siglo XIII y luego a finales, a primeros del XIV, Oxford y Cambridge, con un sentido mucho más empirista, más científico que la propia del continente europeo. En este contexto hay que situar a Tomás, y en el contexto de la aparición de las universidades y el contexto de la aparición de las primeras ciudades como las entendemos hoy. Porque después de la caída del Imperio Romano se disemina por toda Europa el imperio en pequeños burgos, en pequeños restos, muchos de ellos restos fundados por las legiones romanas, donde habían acampado las legiones. Nosotros en España tenemos miles de ciudades que son legiones romanas acampadas, desde luego Mérida o Zaragoza o todas esas ciudades que lo que eran pequeños o grandes, según asentamientos de soldados romanos que se paraban para hibernar, que podían luchar en invierno, y entonces creaban campamentos que los han convertido en las ciudades del mundo occidental. Eso pasó por toda Europa. Entonces, a partir del siglo XIII va apareciendo una nueva clase social, aunque la palabra clase no está aquí bien empleada, pero es para que lo entendamos nosotros, ¿no? Que es la burguesía, es decir, el habitante del burgo, el que habitaba en el burgo, porque la sociedad feudal estaba dividida entre siervos y señores, y el señor era la cúspide del proceso social, y el siervo, que acababa en el siervo de la gleba, que era realmente un esclavo. El siervo de la gleba se vendía y se compraba con el campo, se le daba, era como la piedra que había en el campo. Aquí te le daban, te vendían con el siervo de la gleba era un esclavo rural. Y entre tanto había todas esas capas intermedias de la Edad Media feudal, los infanzones, los segundones, los no sé cuántos, que eso va creando una capa, que hablaremos de ello porque yo quiero hablar de ello cuando hable de las divinas el año que viene, de las mujeres espirituales de la Edad Media. Tomás de Aquino aparece justo cuando aparece la ciudad, cuando aparece ya el concepto de ciudad, y la ciudad pues tiene un esquema burgués en el que, eso significa ciudad, burgo, en que ya ahí aparece una clase pues de artesanos, más o menos poderosos, de artesanos, de comerciantes, que van rompiendo esa distinción entre el señor y el esclavo, que acaba teniendo mucha más importancia a partir de la revolución industrial del siglo XIX. Pero mientras tanto, esos 5 o 6 siglos, desde el siglo XIII al siglo XIX, pues lo que hay es una clase cada vez más poderosa, por lo tanto más libre, que se liberaban de comerciantes y artesanos que crean las ciudades, tal como las entendemos en Europa, no en América. La ciudad americana no tiene nada que ver con el núcleo del burgués, ¿no? del burgo. Una iglesia o varias iglesias, una plaza, una fuente, las calles radiales en función de la iglesia, donde estaba la iglesia, y el ajuntamiento, que era la forma de tener una pequeña comunidad que se autogestionaba a sí misma. Casi siempre dependían de la nobleza o dependían del señor, pero por lo menos aparece un sentido más de libertad. En ese contexto hay que entender la vida de Tomás de Aquino. De la vida de Tomás de Aquino y de su obra, como no la podemos explicar entera, yo voy a hablar de cosas así muy concretas que es muy importante. Primero el tema de la razón y la fe, luego el tema de Dios y luego el tema del hombre. Ya con eso acabamos. Si os cansáis me lo decís, ¿no? Pero las 3 cosas son muy importantes, son lo que es el pensamiento de Tomás. Con respecto al tema de la razón y la fe, en toda la Europa, no se puede hablar de Europa en este tiempo, pero es para que lo entendamos, del pensamiento occidental,
había surgido el tema de cómo se relacionaba la especulación filosófica que hacía el filósofo por su cuenta, el hombre que razonaba, y la fe que admitía, fuera judío, cristiano o islámico. Este problema es un problema de las tres grandes religiones de monoteístas. ¿Por qué? Porque, claro, la religión revelada, que revela una serie de verdades, hace que el hombre de la razón luego intente justificar esas verdades. En qué medida son verdades, en qué medida tienen valor, etcétera, etcétera. Porque el hombre utiliza su razón. Tomás de Aquino decía que no solo había que usarla, sino que teníamos la obligación de usarla. Que la razón se nos había dado para que la usáramos. Y que por lo tanto había que ser seres racionales. Que la racionalidad no era algo añadido al hombre, sino que era la esencia del hombre. Y por lo tanto teníamos que aplicar la razón a todo, decía Santo Tomás. Por lo tanto, la razón hay que aplicarla, porque para eso somos seres racionales. Entonces, el tema de la razón y la fe era un tema candente en todas las escolásticas, en las tres escolásticas, es decir, en las tres enseñanzas regladas de las tres grandes religiones. Y Tomás de Aquino tuvieron soluciones muy diversas, solo la fe, solo la razón, se pegan entre sí, no se pegan entre sí. Tomás de Aquino siempre fue moderado y dijo, no, la razón y la fe se complementan. Donde no alcanza la razón llega la fe, y lo que se entiende con la fe no tiene por qué no entenderse con la razón. Es como si yo ahora me pongo a pintar una pared, que llego con la mano y veo muy bien, pero si tengo que pintar una pared de una aula de 20 metros, como teníamos en la facultad de comillas, pues necesito o un andamio o un brazo muy largo que tenga un palo para pintar. El palo es lo que le añade a la fe. Mientras que estás dándolo con el este, pues estás pintando hasta donde te llega la razón. Pero si hay algo que está por encima, eso era la relación de la razón y fe en Tomás de Aquino, es siempre una relación de mutua comprensión. Y la razón servía de apoyo a la fe. Con lo cual las verdades de la teología eran verdades que coronaban aquellas verdades que la razón por sí sola no podía encontrar. No había oposición, sino complementariedad. En el caso de los agustinos, venidos de San Agustín, fe y razón estaban casi profundamente unidas, porque como el amor y el conocimiento formaban esa unidad, amor y conocimiento él decía, llegaba a decir San Agustín, que la fe era lo que impulsaba el conocimiento y que el conocimiento necesitaba de la fe. Y basándose en un texto de Isaías que dice, si no tienes fe, no comprenderás. Entonces, basándose en ese texto, ellos hablan de esto. Bueno, el tema de Dios en Santo Tomás es tratado explícitamente, lo mismo que en otros autores, el tema de Dios no aparece, el tema de Dios aparece como un tema explícito, tratado explícitamente. Y con respecto a Dios, él, que escribe toda la parte de la Summa Teológica, viene a decir cosas que han quedado también en nuestra tradición, en nuestra trayectoria. Dios es un ser y por lo tanto en él hay que ver la esencia y la existencia. Una cosa es lo que es Dios y otra cosa es la existencia de Dios. Porque todos los seres, y muchos averroístas y muchos seguidores de Aristóteles hablaban de la esencia y de la existencia como un componente de las cosas. Un componente de la esencia, una cosa es y otra cosa es que exista. Bueno, entonces él dice, Dios, lo que es Dios, es decir, en qué consiste ser Dios, eso no lo podemos saber. Dios no sabemos lo que es. No sabemos qué es ser Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos experiencia de las cosas que son, pero nada tienen que ver con esa realidad trascendente. Por lo tanto, pretender saber lo que es Dios es un absurdo para la razón. La razón no llega. Por lo tanto, nunca la razón del ser humano puede llegar a saber lo que es Dios. No sabemos lo que es. No sabemos en qué consiste ser Dios. Por eso hay un tema metafísico muy largo que no voy a explicar porque lo voy a decir, pero sin explicar. El ser puede ser unívoco, equívoco y análogo. Unívoco, que signifique todo lo mismo, el ser para todo igual. Equívoco, que sea una cosa y otra, que sea radicalmente distinto. O análogo, que tenga una parte parecida y otra no. Él decía que nosotros podemos tener de Dios un conocimiento análogo, pero nada más. Proyectar en él parte de lo que para nosotros es comprensible desde la razón, pero que Dios no se puede conocer. Entonces él crea una fórmula metafísica compleja que se dijo, el ser de Dios, que no sabemos lo que es,
consiste en su propio existir. Y eso se llama abseidad. Abse, en latín. Abse, la abseidad. Los demás tenemos esencia y existencia. Yo soy un hombre, no un hipopótamo, y por lo tanto mi esencia es antropológica. Y además existo aquí ahora, me llamo María Toscano y estoy aquí en el siglo XXI, aquí. Esta existencia corta, pequeña, insignificante, me hace que yo sea lo que soy. ¿De acuerdo? En Dios eso no se puede hacer. En Dios no hay una existencia y una esencia, sino que el mismo hecho de ser, en eso consiste su existir. Y eso se llama abseidad. Pero, para aquellos que quieren intentar demostrar que existe Dios, hay un camino racional. No es que demuestre por eso que Dios existe, porque si no nos leeríamos todas las vías de Santo Tomás y ya al final todos convencidos. Él no trata eso, él era mucho más inteligente que todo eso. Él no trataba de convencernos de que Dios existía cuando hace la... Es que la gente muchas veces dice, no es que esas pruebas medievales de la existencia de... Oiga, no, es que es usted el que está malinterpretando. Ellos no pretendían convencerlo a usted de nada. Lo que estaban diciendo era que a la razón, siguiendo determinadas pautas, no le repugna la idea de Dios. A la razón no le repugna la idea de Dios. Y por lo tanto hay caminos que la razón puede seguir para alcanzar la existencia, que no la esencia. Cuando llegamos al final no sabemos lo que estamos diciendo. No sabemos por eso qué es Dios. ¿De acuerdo? Entonces él toma lo que Aristóteles aplica al ser, a las cosas, y la aplica a Dios. Y dice, vamos a ver, la primera vía, la del movimiento. Todo se mueve, todo cambia en el universo, pero todo lo que se mueve por algo. Y esto a su vez, movido por algo, él lo aplica también a la astrología y a la astronomía, que tiene cosas muy bonitas, de celeste, del mundo celeste de Aristóteles. Y todo se aplica a un ser. Bueno, pues Tomás de Aquino dice, bueno, como todo se mueve, el movimiento no es esto que hago yo solo, esto que hago mientras que doy clase, no, el movimiento es la transformación de la realidad de una cosa en otra. Y todo lo que se transforma necesita del transformante y el transformado, del primero y lo segundo, el que mueva al otro, y el otro que mueva al otro, y el otro que mueva al otro. Y dice, bueno, como la cadena ad infinitum no existe, y si existiera ese infinitum del movimiento, es lo que llamamos Dios. Es el motor inmóvil. Un motor que mueve todo lo demás, por eso se llama motor, porque mueve. Pero él mismo, esa cosa, no es movido por otro. Por lo tanto, la primera vía nos dice que hay algo que pone en marcha el universo. Y a esa cosa le llamamos Dios. La segunda vía es la causa eficiente. Si os acordáis cuando vinisteis a la clase de Aristóteles dijimos que todo tenía una causa. ¿Os acordáis? La causa eficiente. Como el escultor que hace una escultura o el peral que produce una pera. Hay una causa. Todo lo que hay tiene una causa. Luego hay algo que nos ha causado. Eso también lo emplea luego Descartes de otra manera. Yo estoy aquí, alguien me ha puesto aquí. Yo desde luego no me he puesto a mí, aquí misma. Luego, esa causa eficiente de lo que hay, eso se llama Dios. Pero es causa eficiente y motor primero. La más bonita de las vías, la más compleja y la más difícil, que es la que voy a explicar ahora, que se llama la vía de la contingencia, es también la vía metafísica, por eso se llama vía metafísica. A ver si la puedo explicar de manera así sencilla. Contingencia quiere decir lo que no es necesario. Cuando yo observo la realidad, nada de lo que me rodea es necesario. Empezando por mí mismo, que podía haber existido o no. Yo no soy necesario en sí mismo. Nada de lo que me rodea lo es. Cuando me pongo a analizar las cosas naturales y las artificiales, veo que las cosas son, pero muy bien podían no haber sido. ¿O encontramos en las cosas su propia razón de ser? Pues no. El árbol, la encina, el planeta, la luna, las estrellas, que son está claro, contingencia, están ahí. Porque Tomás de Aquino decía que en las vías hay que partir siempre de una realidad que se toca, que se pisa, que se tiene. Si parto de vías, no, parto de lo que hay. Y lo que hay es que estamos, que somos. Pero nada de lo que me rodea lo puedo explicar. Lo puedo explicar por sí mismo. Nada de lo que hay tiene su razón de ser en ella misma. Somos contingentes. Luego, si todo es contingente y existe porque sí, tiene que haber una cosa que no le quede más remedio que existir,
que es lo que se llama el ser necesario. Y ese ser necesario es Dios. Es decir, que Dios es el motor primero, la causa eficiente y el ser necesario, gracias al cual todo lo demás existe, porque si no, no existiría. Porque como no encontramos en ellos la razón de su existir tiene que ser una razón que llamamos ser necesario, que a él no le quede más remedio que existir. Bueno, entre paréntesis diré que Avicena, el gran filósofo y sobre todo médico persa, tuvo una enorme discusión metafísica que duró libros enteros acerca del Dios necesario. De qué medida se puede hablar de algo que es necesario o no. La necesariedad de un ser que haga que las otras cosas que no son necesarias sean. ¿Lo entendemos? Es que si no, no serían. Ese es el esquema. Luego hay las otras dos últimas vías, que es la vía del orden del universo y la vía de los grados de ser. Dice, bueno, en la naturaleza observamos que no todo tiene el mismo grado. Hay grande y pequeño, bello y feo, bueno y malo. Esa graduación hace que haya un modelo de grado, haya una medida. Lo mismo que para medir usamos el metro. Pues Dios es el metro. Dios le llamo yo a esa cosa que sirve para medir los grados de perfección de los seres. Porque la perfección se mide en función de esa cosa que llamamos ser perfecto. Si no hubiera un ser perfecto, no habría grados de perfección, daría todo igual. Existe un ser perfecto, luego hay medidas. Y la última es la belleza del mundo. La belleza y el orden de lo creado. La belleza y el orden de lo creado hace pensar en una última realidad bella en sí misma, con arreglo al cual las cosas son bellas o no. Si no, no habría belleza. Esas son las 5 vías. La vía del movimiento, la vía de la causa eficiente, la vía del ser necesario, la vía del orden de grado del mundo y la vía de la belleza. Es lo que se han llamado los 5 caminos o vías para la demostración de la existencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que según Tomás de Aquino, cuando la razón investiga acerca de la belleza, el orden, la graduación y la necesidad de las cosas, se da cuenta que por ellas mismas no tienen sentido, sino que hay algo que las hace bellas, algo que las hace necesarias, algo que las mueve, algo que las hace, que las crea. Y esa cosa que las crea, las mueve, las hace, belleza, a esa cosa es lo que llamamos Dios. Por lo tanto, Dios es el final de una cadena de razonamientos que lo hacen necesario que exista como un punto de partida metafísico de la realidad. Es metafísico la realidad que exista para poder existir aquella cosa que no metafísicamente no somos capaces de probar. ¿No? Eso es lo que quiere decir. Pero en cambio, cuando llegamos ahí, no sabemos. Entonces aparece la teología. Y dice, vamos a ver, entonces este Dios metafísico, ¿cómo lo podemos organizar? Y entonces aplicamos lo que llamamos la vía afirmativa. Decimos cosas de Dios que han dicho las Escrituras, que es grande, que es bueno, que es eterno, que es inmutable. Y dice Santo Tomás, bueno, eso lo decimos porque no nos queda más remedio, pero en el fondo ni Dios es grande, ni bueno, ni inmutable, no es nada, porque no sabemos lo que es. Lo decimos porque las Escrituras nos tienden a decir que es eso, y porque nos calma mucho, ya sabemos lo que es Dios, grande, eterno, inmutable, imperecedero y perfecto. Y ya está. Esa es la vía afirmativa, que utiliza un tipo de teología. Pero existe la llamada vía apofática, o la vía de la negación, que es la vía de decir lo que Dios no es. Y esa es la verdadera vía. Porque en el fondo, como decía el otro día Gregorio de Nisa, Dios no es. Ese es el gran misterio de Dios. Porque el ser es un ser de carácter metafísico y Dios no es en el sentido metafísico de la palabra. Por eso se llama la vía apofática, o vía de las negaciones, que suele ser la vía de los místicos. Por ejemplo, de Dionisio Areopagita. Son la vía de las negaciones, la vía de la negación. Por lo tanto, en Tomás de Aquino vamos a encontrar todos unos análisis de la idea de Dios, de la idea de la realidad, que Occidente ha tomado como suyas. Muchas de estas cosas que yo digo, que estoy contando, Occidente las da por hecho, en lo que está en nuestro pensamiento, en lo que está. Y por último, una parte preciosa de Santo Tomás es el hombre.
Y el hombre es un compuesto de materia y forma. La materia y la forma en Aristóteles era de lo que está compuesto todo ente. Los entes en Aristóteles están compuestos de materia y forma. La materia es de lo que una cosa es. La forma es lo que hace que sea esa cosa y no otra. La forma no es la forma física, la forma es la forma metafísica. Es lo que hace ser una cosa. Lo que diferencia un peral de un hipopótamo. Si se pudiera hablar así, la hipopotameidad es muy distinta de la perealidad y de la humanidad. Y de, ¿por qué? Porque la esencia de una cosa es lo que una cosa es. Y es su forma. La palabra forma en filosofía tiene un valor importantísimo. La forma es lo que hace que seas, lo que hace que es eso. En cambio, la materia es de lo que estás hecho. Por lo tanto, Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, dice: el hombre tiene una materia, que es el cuerpo, pero es una materia informada, que está formada por una cosa que le hace ser un cuerpo distinto, que nos hace ser hombres. Y eso es lo que llamamos el alma. Es decir, aquello específico que me separa del hipopótamo, del peral, de la piedra y del gato. Y eso que me diferencia de todos los demás es la forma aristotélica específica que se tradujo por ánima. Es una palabra latina que significa animado, que está lleno de vida. Eso significa la palabra ánima, que tiene vida, que es la vida. Entonces el hombre es un ser compuesto de alma y cuerpo. Pero el hombre es un ser que necesita a los demás hombres para vivir. Y aparece la política. La política es el arte de vivir bien, el arte de hacer que los hombres sean felices y generen sociedades felices y justas. En eso también sigue la línea muy aristotélica. Y hay que ver cómo lo hace. A través de la monarquía, a través de la aristocracia, a través de la democracia. Y hace un análisis de las tres cuestiones. La democracia es el gobierno del pueblo en unidad, pero si el pueblo no está formado, gobernará mal. Hacen falta que estén bien formados. Aparece lo que se llama la aristocracia del espíritu, que es cuando gobiernan los mejores, que entre paréntesis diré que era una teoría que defendió muchísimo Ortega y Gasset. El gobierno de los mejores. El problema es que ¿quiénes son los mejores? Los mejores a nivel moral, espiritual, interior, etcétera. Es decir, ¿dónde están? Quiero decir que ese es un tema que no vamos a discutir, pero que lo digo para que veáis que ya nos viene desde la antigüedad el tema de la aristocracia. Y luego está la monarquía, que es el gobierno de uno, que es más ordenada, según Santo Tomás, porque si ese uno tiene una cabeza bien colocada y bien puesta y puede ordenar bien la sociedad, ordena mejor una cabeza bien puesta que muchas mal puestas. Por lo tanto, hay que defender una monarquía que hoy llamaríamos constitucional, que a mí se me ocurrió, que era una monarquía, un ser que gobernaba, pero llevado y tenido por una serie de elementos vitales que serían otros seres igual de inteligentes que él. Pero la política era conducir a los hombres al bien común. Bueno, entonces, esa sociedad debe estar guiada por la ley, pero hay tres tipos de ley. La ley natural, la ley eterna y la ley positiva promulgada. La ley eterna es lo que yace, subyace en toda la realidad. La ley eterna es la que hace que el peral de peras y que el curso del río vaya hacia abajo. La ley eterna es aquella presencia inmanente de la providencia divina. Es la providencia de Dios dentro de la realidad. Es lo que hace la ley eterna. Que los árboles florezcan en la misma época, que haya un orden, un cosmos. La palabra cosmos, ya os dije el primer día, significa realidad ordenada, frente a la palabra caos, que significa realidad desordenada. El cosmos está regido por un orden interno, y el orden interno de las cosas es lo que llama Tomás de Aquino la ley eterna. Pero luego está la ley natural, que es la participación del hombre en la ley eterna. ¿Cómo participa el hombre en la ley eterna? A través de tres cosas fundamentales. El derecho a seguir siendo, él le llama eso el preservar a las cosas en su ser. Las cosas tienden a permanecer en su ser, y el ser del hombre es la vida. Por lo tanto, la vida es un derecho sagrado del hombre. El permanecer en nuestro ser significa que tenemos derecho a la vida. El derecho a la vida significa el derecho como entes a permanecer siendo lo que somos. Nadie puede arrebatarnos la vida, porque la vida es un derecho íntimo y profundo que me da la ley universal que rige el mundo, que es la ley eterna. Pero es que no solo yo tengo derecho a permanecer en mi ser,
sino que tengo derecho a procrear seres como yo mismo. La procreación, dice Tomás de Aquino, es una ley de derecho natural, que me hace permitir, como el peral dar peras, dar vida a aquellos seres que son de mi misma naturaleza. 2. 3. La ley natural, además, no solo hace que yo tenga derecho a ser quien soy y a seguir siendo la vida, a procrear seres como yo, sino que tengo derecho a la verdad. Tengo derecho a la información de la verdad. Todo ser humano nace de manera natural, porque participa en la ley eterna del conocimiento. Y por lo tanto, tengo derecho al conocimiento, tengo derecho a la información, tengo derecho a la verdad. Ahora, qué cosa tan moderna del siglo XIII, ¿eh? Derecho a la vida, derecho a la procreación, derecho a la verdad. Eso es la ley natural. ¿Qué ocurre? Que luego viene la ley positiva. Y la ley positiva es aquella que promulga el hombre. A partir de Tomás de Aquino, toda ley positiva que no esté de acuerdo con la ley natural es una ley mala, una ley falsa, una ley que va en contra. La ley, para ser verdadera ley, tiene que estar basada en la ley natural. Por lo tanto, proteger la vida, proteger la procreación, proteger la verdad, proteger el derecho a la vida. Fijaros qué cosas tan modernas en el siglo XIII. Bueno, tengo que decir que hay, por lo tanto, 3 tipos de leyes. La ley eterna, que está en todas las cosas, la ley natural, con la que el hombre participa de la ley eterna, y la ley positiva, que es la ley a través de la cual, de manera positiva, promulgamos esa ley. Y se define. Yo llegué a sabérmela en latín, pero como no me las entera, pues lo digo en español. La ley eterna, la ley positiva, es aquella ley que, promulgada por aquel que tiene a su cargo la autoridad, debe estar basada en la ley natural para conducir al hombre al bien común. Es decir, que si no, es una ley mala, falsa o que uno no tiene que obedecer. La ley debe ser promulgada para el bien común, por aquel que tiene autoridad legítima, es decir, aquel que está legitimado por la comunidad para promulgar la ley. Y además tiene que proteger todo aquello que promulga la ley natural. Oraciones para el bien, la ordenación de la oración para el bien común por aquel que tiene a su cargo la comunidad. Esto está en todos los libros de derecho, porque claro, se estudia el derecho natural de ley. Y esto que voy a hacer ahora es un excursus. El derecho anglosajón no tiene esta relación con la ley natural. El derecho anglosajón es más bien un derecho positivo promulgado por el bienestar de los ciudadanos y la utilidad. En cambio, el derecho romano y el derecho de la ley natural lo que hace es basar todo el valor de la ley en el hecho de que se base en la ley natural. ¿De acuerdo? Entonces, esto es simplemente una... Bueno, entonces, como veis, Santo Tomás influyó no solo en la parte teológica, enormemente, en el concepto que hoy tenemos de Dios, sino que influyó también en la ordenación. La Iglesia lo consideró el doctor por excelencia de la escolástica, que pone las bases de lo que se va a ser considerada la filosofía de la Iglesia, si es que hay una filosofía, que eso ya es un tema a discutir, que no es de nuestro si hay o no debe haber una filosofía, incluso cristiana, que para muchos autores no tiene que haberla, porque el cristianismo no es una filosofía, sino una religión o lo que sea, o una doctrina de salvación. Bueno, entonces, la Edad Media, que la hemos empezado con Agustín, cuando cae el imperio y aparece toda una línea de conocimiento platónico, agustiniano, el valor del sentimiento, del conocimiento, culmina con el triunfo de la escolástica, de la racionalidad tomista. Es el dominio de la razón en los campos también de la teología. Por eso a partir de ahí se habla también de teología natural.